es José Luis Bermeo, soy antropólogo, filósofo y he trabajado como académico de la Universidad Iberoamericana los últimos 26 años. Actualmente estoy en el Departamento de Reflexión Interdisciplinaria y tengo a mi cargo las materias de reflexión del eje 3 sobre ciudadanía mundial y sustentabilidad. Imparto una materia que se llama Pueblos Indígenas y Diversidad Cultural. Yo soy Carlos Arturo Hernández Dávila, soy etnólogo de formación y después hice el posgrado en antropología social. Reparto mi tiempo y mis jornadas laborales entre la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Iberoamericana en el Departamento de Reflexión Interdisciplinaria, donde he sido invitado a colaborar con las materias de persona y humanismo y con algunas otras materias sobre violencia, desplazamientos, migraciones, fronteras, etc. Lo primero que pensé es justamente la forma como este concepto se ha ido como articulando, pues al menos en el último, no sé, siglo y medio más o menos, en una buena parte de las discusiones políticas, sociales, en esta incursión, me parece que fue la primera incursión de un papa, León XIII, en las discusiones justamente sobre el mundo, que en ese tiempo ya era el mundo contemporáneo, y donde su noción de bien común me parece que fue como un llamado de atención, estamos hablando de finales del siglo XIX, un llamado de atención poderoso sobre las formas con las cuales particularmente lo que ahora se conoce como también la casa común estaba en ese momento cada vez más en peligro, cada vez más sujeta a violencias irracionales, cada vez más sujeta a una serie de dinámicas que no eran necesariamente buenas para lo que se podría entender como el género humano. Y una segunda cosa que también tuve que pensar es la forma como, al menos en México, y eso sí es mucho más reciente, se ha convertido también en una discusión política. Un concepto vinculado, muy vinculado con el contexto eclesial, las posturas de la Iglesia, y básicamente ubicado pues, en el siglo XX y en estas esferas. El concepto es mucho más antiguo y que nos podemos ir a los tiempos de los griegos, al tiempo en el que empezó a surgir el pensamiento y aquella noción de polis, de articulación social, de la necesidad o de la necesidad de vivir en común y de tener ciertas reglas para hacerlas. Digo, no es ni siquiera que haya comenzado con los griegos, pero digamos, ahí es donde empiezan estas formulaciones, estas reflexiones en torno a una idea donde se reconoce la necesidad de los seres humanos de vivir en comunidad y de hacerlo lo más armónicamente posibles. Entonces, yo estoy convencido de que aún antes de los griegos y de estas formulaciones que vamos encontrando en sus escritos, hay, como las distintas sociedades que tú y yo conocemos también actualmente, las sociedades actuales, esa noción de la necesidad de vivir en comunidad, no solo, y me gustó esta mención que hacías de la casa común, no solo entre las personas de un grupo determinado, sino también en armonía con el medio en el que están. Máxime en un tiempo en el que parece que estamos siendo recortados, que estamos siendo individualizados o que se preconiza la individualidad o el individualismo por encima de todo, y como que la dinámica nos va arrastrando a tratar de desmarcarnos, de distinguirnos y de olvidar o hacer a un lado esta comunalidad que nos es inherente. Quizá uno de los elementos más pesados en esto es
como estas grandes corrientes, estos grandes imaginarios sociales, en los culturales, en los que estamos inmersos, y que me parece que tienen un peso que no habían llegado a tener en otros momentos de la historia, y donde el bien común pasa a ser más bien como no solo un bien muy escaso, sino un bien en peligro de extinción. ¿Sí? El que dejemos de pensar en que el bien común es una condición para poder seguir existiendo como especie, junto con las demás especies. Y en una casa común me preocupa que las tendencias, aunque en los discursos se estén haciendo distintos énfasis, en la práctica me parece que las inercias culturales van en otro sentido y sí ponen en peligro la cuestión de la comunidad, del grupo, y estoy de acuerdo, que trasciende la especie humana, ¿no? Lo común es algo que está en construcción, no es un punto de llegada, o tal vez es un punto más bien de llegada. Lo común es un punto de llegada, no es un punto de partida. Y es algo que se construye. Al igual que muchas culturas piensan, modifican, articulan sus ideas sobre lo humano, me parece que también las ideas y las prácticas sobre lo común son procesos en permanente construcción. Es decir, no se decreta lo común. Pensemos en un extraordinario ejemplo relativamente reciente en la historia humana, que es básicamente el ascenso, consolidación y caída del nacionalsocialismo en Europa. Alguien como Hannah Arendt llama la atención de que el nacionalsocialismo no era algo solamente latente en sectores importantes de la cultura, el pensamiento y la sociedad civil en Alemania, que era algo que permeó a una buena parte de Europa, ¿no? Incluso en países que después eran naturalmente enemigos de la Alemania nazi. Y cuando ves, por ejemplo, su paralelismo con el tema Trump al día de hoy y con otros ejercicios similares, la gran pregunta es, híjole, esto de lo humano no es tan común en prácticas políticas, en discursos de segregación, en discursos de violencia o lo que ahora se conoce como la necropolítica. ¿Qué vidas son desechables? ¿Qué vidas son útiles y hasta cuándo? Y una buena parte, me parece, del extractivismo del capital al día de hoy tiene que ver con esta necesidad inherente de que lo humano no es necesariamente una condición común y general aplicable a todo lo que nosotros entendemos como humano. Y en contraparte hay una buena parte de resistencias, reacciones, organizaciones, desde las bases más elementales que dicen, no, la casa es común para todos, animales, seres humanos, plantas, elementos, etcétera. De tal suerte que a mí me parece que el concepto de bien común por eso es problemático, porque habría que extenderlo mucho más allá de una simple intención filantrópica, empresarial, moralmente aséptica, y me parece que es políticamente revolucionaria y compleja. Porque si de repente en una coyuntura internacional decimos bienvenidos los migrantes ucranianos desplazados de guerra, porque son blancos y europeos, pero nuestra actitud hacia migrantes haitianos, venezolanos, hondureños, salvadoreños, etcétera, sigue siendo un asunto de decir, claro, hay migraciones de segunda o tercera o de cuarta categoría. Por supuesto que nuestra idea de lo común está bastante alterada. Y sí creo que habría que replantear si somos capaces de construir de manera constante una idea de lo común que se vaya haciendo como cada vez más no democrática, sino ecuménica. O sea, esta necesidad de decir, híjole, tenemos que replantear lo común en distintos niveles. Hoy mismo la Universidad Iberoamericana se está planteando qué tan común es lo común y qué tanto una buena parte de estas discusiones son saludables en la medida que también reconocemos diferencias. Habrá gente que diga, lo que para ti es común, para mí no lo es. Y entonces nuestros ejercicios de tolerancia tienen que abrirse de la misma manera que abrimos nuestras ideas sobre lo común. Yo coincido contigo, primero, en que el bien común no es algo dado, que es una tarea, que es preciso buscarla. Aunque quizá matizaría es algo en construcción. Yo más bien, o en ese sentido, soy más pesimista que tú y digo, es algo en destrucción.
Muy bien. Porque me parece que el sentido de la cultura, e insisto otra vez, la preconización de los individuos, esta construcción de Michel Foucault sobre la construcción del sujeto y de el imperio del sujeto por encima de, como producto, como señal, como signo característico de la modernidad, digo, es algo que está actualmente ya presente en todos los ámbitos. E incluso veo, ahora que hablas de Hannah Arendt y de los movimientos nacionalsocialistas en Europa, que hay un resurgimiento peligroso de los grupos de carácter nacional o nacionalistas, ¿sí? Es decir, que sí hay una búsqueda otra vez del grupo, de la pertenencia a alguien, a algo, ¿sí? Y que es un sentido que está siendo aprovechado. Tú hablabas de Trump, pero pues hablemos de lo que sucedió en Italia, de las reacciones frente a los migrantes, no solo en México, sino en Europa. Pensemos lo que sucede en una buena parte de países europeos, ¿sí? No países del tercer mundo, no, sino países donde vemos la emergencia o el resurgimiento de estos movimientos nacionalistas que por un lado aglutinan, congregan, aunque por el otro establecen diferencias que segregan, que clasifican o desclasifican, es decir, Italia para los italianos, por lo tanto, estos que llegaron de fuera son más bien una amenaza. ¿Sí? Es alguien que nos está quitando nuestro trabajo. Es alguien que se está llevando, y vemos el Front National en Francia, o vemos de España, que también Vox, que está resurgiendo con tanta fuerza. En fin, a mí me preocupa mucho lo que está, estas emergencias de colectividades, de grupos, que me parece que a pesar de que van reconstruyendo sentidos de pertenencia, lo hacen contra lo que tú has llamado un sentido ecuménico, un sentido mucho más global, más abarcante, y que me parece amenazan, y por eso no soy tan optimista como tú, la posibilidad a futuro de una conciencia más común. Y esas fronteras no soportan una discusión sobre la diversidad. Y yo también soy pesimista porque lo veo todos los días, pero me parece que justamente es la utopía del bien común que se construye y reconstruye de manera cotidiana. Son cosas muy del corazón de gente muy, 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 muy pequeña. Pensemos en las patronas. Pensemos en gente que va del otro lado de la frontera, estudiantes de la Universidad de Arizona que dejan botellas de agua y con un mensaje que dice échenle ganas en español a los migrantes que pasan por ahí. Sí creo que el bien común y su construcción no son espectaculares. De acuerdo a ese régimen de Lázaro Cárdenas que por un lado abraza la república o el refugio, abre el refugio de México para el exilio español. Por el otro lado, está empezando aquella maquinaria educativa de Vasconcelos para desindianizar este país. Es decir, mexicanizar a los indios, no al revés, porque lo otro significaba un atraso. Entonces, yo creo que difícilmente vamos a encontrar los blancos y los negros, que normalmente estamos como en permanentes ires y venires, y te digo que si con una mano saludabas a quienes llegaban del exilio, con la otra estabas girando tus instrucciones para que los pueblos indígenas en México dejaran de existir. Sí. Y yo soy de la idea de que si bien no ha habido campos de concentración en México, me parece que todas las cifras nos hacen ver cómo el ser indio en México es una condición para ser eliminado, o por lo menos, quizá no tan dramáticamente, yo diría, para ser considerado un estorbo, una molestia, una incomodidad. Lo que ha llevado a muchos pueblos
a replegarse, a disimularse. Salvo para el folclore. Y otros, no, iba a decir, y otros a resistir. Sí, y en ese sentido también creo como tú que el bien común no es algo, primero, ya lo decía, es algo como en extinción, es algo minoritario y o cada vez más minoritario, pero que no obstante sigue habiendo grupos, señales de esperanza, movimientos, como esta de Norma, las patronas, las buscadoras, las madres buscadoras, ese tipo de solidaridades que se establecen en torno a causas que ven por los demás simplemente por ser ellos, los demás, las víctimas. ¿Sí? Y ahí me parece que hay un germen muy importante y distinto además de este otro que aglutina en torno a ideologías, en torno a movimientos políticos, en torno a las fobias y a la caracterización del otro como no otro. Lo que hay en común tiene que ver justamente con esta idea tan necia de un sistema de extractivismo del conocimiento en el cual deben ser exitosos, competentes y asimilados a felicidad. Y es cuando más de alguno reacciona y dice, no, me parece que, por supuesto que quiero vivir bien, pero entiendo que vivir bien no tiene nada que ver con explotar, alterar la dignidad, humillar a otros. Y encuentran que un lenguaje que comunica su experiencia histórica personal con la experiencia de otras universidades y de otros jóvenes en México, en América Latina, etcétera, tiene que ver justamente con este empeño de no caer en la seducción de la explotación o de la autoexplotación, como lo dice el filósofo Byul-Chul Han, ¿no? El coreano que está en Alemania. Es fascinante porque te das cuenta que construyen al menos algún tipo de pensamiento generacional suficientemente solidario. No sé qué tan profundo, qué tan sistemático, qué tan consistente, pero eso es muy interesante. Cuando se puede construir ese tipo de reflexión, me parece que estamos ante una idea de comunidad que más bien es arrebatada y es total y absolutamente apropiada. Me parece que hemos tenido experiencias de percatarnos de que a pesar de que no se conozcan o no nos conozcamos, ¿sí? Basta el abrir una ventana a la palabra, el abrir los oídos, el mirarnos cara a cara para encontrar inmediatamente, para reconocernos en la otra persona. Es decir, no necesariamente tienes que construir algo común, sino reconocer algo común, y vuelvo un poco al punto de partida. Es decir, me parece que cargamos o llevamos en cada uno, cada quien, cada una, esa necesidad de vivir con los y las demás, ¿no? Es decir, no es algo que tengas que construir, es algo que lo llevas, es que finalmente, tú lo decías a propósito de los Rarámuri, lo decías también, no sé, a propósito, nos vamos haciendo quienes somos a partir de la marca, de las huellas que nos van dando aquellos que originalmente nos dieron la vida, más quienes en el camino nos vamos encontrando. Considerar que el bien común es una noción que nos hace pensar y que nos hace pensar en este contexto. Segundo, que el ejercicio de pensar esta noción nos lleva también como a reflexionar en torno a las acciones que harían viable, posible, o a las acciones necesarias para construir un bien común. Y creo que también es muy importante, y esto quizá más como una tarea, pensar de dónde viene esa aspiración al bien común, de dónde surge, si está en realidad solo como esto que decías tú, una utopía, la zanahoria que hace andar al burro, o si en realidad es un impulso que tenemos dentro de nuestra propia persona. Y ahorita que lo estaba diciendo, me parece que es más bien esto último.
el percatarnos que no pudimos llegar a ser quienes somos o no hubiésemos podido llegar a ser quienes somos si no fuese por los demás, ¿sí? Por aquellos que en algún momento llamamos nuestros y los consideramos como nuestros, y que además somos también responsables de aquellos que nos consideran suyos, ¿sí? Y que de esa experiencia surge el anhelo, la nostalgia, el deseo, la aspiración de esa construcción del grupo, armónica y demás. Hay que pensar por qué eso llega a ser como ecuménico, por qué tendría que ir más allá del pequeño grupo, de la pequeña tribu, de la familia, etcétera. Pues yo cierro, por eso es bueno estudiar teoría del parentesco, ¿no? Es decir, cuando yo le pregunto a las patronas, ¿y por qué ayudan a los migrantes si no los conocen? Y dicen, no tienen una respuesta, es decir, no tienen un discurso, no han leído a Martha Nussbaum, no han leído a Adela Cortina, y tal vez no lo necesiten, ¿sabes? Han leído lo humano. Y como buen etnógrafo espero, más bien lo que hago es observar el trato cotidiano, ¿no? Y como un migrante dice, gracias, madre, madre, un vaso con agua, madre, un taco, ¿no? Madre, un pan, etcétera. Y cuando yo les digo a las patronas, si se sienten madres de estos migrantes, y la respuesta es, ellos somos nosotros. Yo no sé cuándo mi hijo necesite un día que alguien en la frontera con Arizona, con Texas, con California, le dé un vaso con agua. Pero si un día alguien lo va a hacer por mis hijos, es posible que tenga que ver con que yo lo estoy haciendo con los hijos de otros. Esta filiación, este asunto de decir, eres nuestro, ¿no? Que dicen las compañeras feministas, si nos tocan a una, nos tocan a todas. Así es. Hermana, yo sí te creo. Tiene que ver con este asunto en el cual nos empujamos siempre a buscar redes de parentesco muy sofisticadas, como en efecto somos cada vez más nosotros en la medida que nos cuidamos. Es decir, sí hay una fortalecida idea de lo humano, extendido, insisto, a entes no humanos que conviven con nosotros. Cuando hay incendios en la Amazonía y corren muchas especies a las malocas de la gente, las mujeres los amamantan. Hay una cantidad extraordinaria de fotografías sobre eso, porque se entiende que somos de los demás.